buscar la presentación. Vamos a buscar la presentación. Y... esperen un momentico, voy a volver a... Ya les dejo, ya les comparto otra vez, qué pena. Ok. Aquí está, listo, muy bien. Excelente. Y en estos momentos ustedes deben estar viendo mi pantalla. En estos momentos voy a abrir la presentación. Creo que entró otra personita, pero no he visto quién es, así que me esperan un momentico. Muy bien. Entonces, esta es la presentación trazabilidad. ¿Ya recibieron la presentación, chicos, en el correo? Ya pueden estar viendo en este momento ustedes ya pueden ustedes en estos momentos estar viendo la presentación. Me dicen, por favor, me avisan. Sí, profe. ¿Sí la ven? Sí. Ok, perfecto. Me dicen también si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la presentación ya. No, profe. No, pero ya la recibiste al correo. No, profe. Yo mandé la presentación y mandé el video lo monté en el canal. Entonces, ¿vieron la presentación o es que yo me estoy equivocando y no la mandé? Si es así, pues... A mí no me ha llegado nada. Pero yo Entonces, creo que no la han mandado, pues sí, yo tampoco recuerdo que la hayan enviado. Ok, entonces ahora vuelvo y la envío, ¿ok? Pero bueno, no sé, yo reviso y vuelvo y la envío, listo, presentación. Yo pensé que ya la había mandado. Tengo por allá la perdida de que ya había sido enviada a la clase pasada. Muy bien. Entonces, voy a volver a repetir un poco para las personas que no estuvieron en clase. En este momento están viendo la presentación. Discúlpenme, vuelvo y pregunto. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces la clase pasada iniciamos con trazabilidad. La trazabilidad dijimos o dejamos claro que es una propiedad que se le mide o que se le determina al mensurando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en esta diapositiva que ustedes tienen acá, en esta diapositiva estamos hablando de una propiedad de un resultado o del mensurando que puede relacionarse con una referencia. Y es ahí donde al relacionarlo con la referencia hacemos una cadena ininterrumpida y a eso le llamamos trazabilidad, ¿ok? Entonces, en la clase pasada también habíamos visto esta diapositiva que era cómo es el esquema, porque realmente esto es un esquema, ¿ok? Un esquema de la trazabilidad. Entonces yo les decía que en la trazabilidad la corona o el pico o la parte alta, la jerarquía más alta la tiene el Sistema Internacional de Unidades. Profe, Dime. qué pena, es que hay un compañero que no ha podido ingresar, que sí le puede aceptar el ingreso. ¿De verdad? Espérame un momentico, voy a mirar. Disculpen un momento. Entonces le reenviamos el link. Sí, claro. ¿Será que no le llegó? Yo le envié el link a todos. Pues me causa curiosidad porque creo yo que... espérame, sí. ¿Brandon? Sí, señora. Bueno, ya le di. De todas maneras me preocupa porque se supone que yo le había dado el... Brandon, hola Brandon, ¿cómo estás? Yo le había dado el... yo no sé por qué no le reconoce ¿qué? No le está reconociendo la dirección electrónica, el correo. Muy bien. Entonces, ok, muy bien. Entonces seguimos en la clase, ¿ok? Entonces voy a volver a la clase. Y en la clase, entonces estoy acá y yo les estaba contando que la clase pasada también le habíamos hablado del esquema de la trazabilidad. Entonces les había dicho que en la corona del esquema de la trazabilidad tenemos al Sistema Internacional de Unidades y que este sistema internacional, que con el Sistema Internacional de Unidades nosotros hacemos una trazabilidad de nuestro mensurando, que es el que está abajo. Entonces nuestro mensurando es el cuadro que está abajo y nosotros ese mensurando lo recibimos o lo determinamos o un instrumento de medición es el que nos ayuda
a lograr esa determinación. Entonces nuestro mensurando tiene una incertidumbre que la vamos a aprender a calcular. Sin embargo, yo les repetía, y se los he repetido muchas veces desde que iniciamos el semestre, desde el 2019, les he venido repitiendo que nosotros ya calculamos desde Metrología 1 una componente de la incertidumbre que se llama desviación estándar, coeficiente de variación y varianza. Son componentes de la incertidumbre y es una componente de la incertidumbre que uno declara, ¿ok? Siempre. Entonces, nosotros tenemos un mensurando que es este, que es el que está abajo, y ese tiene una incertidumbre que hasta ahora le calculamos una componente, pero le vamos a calcular toda la incertidumbre terminando esta materia. Entonces, ese resultado se logra o se determina a partir de la ayuda o del complemento de un instrumento de medición al cual le hacemos control metrológico. A ese instrumento también le calculamos, con todo lo que este instrumento conlleva, le calculamos una incertidumbre. Esa incertidumbre debe ser más pequeña que la de mi mensurando, porque está contenida dentro de la incertidumbre del mensurando. ¿Ok? Cuando ustedes ya aprendan a calcular la incertidumbre, se van a dar cuenta que todas estas incertidumbres desde el Sistema Internacional de Unidades vienen contenidas o son incluidas en la determinación de la incertidumbre. Entonces ustedes me podrían decir, profe, pero si yo le estoy incluyendo todas las incertidumbres desde el Sistema Internacional de Unidades, entonces mi incertidumbre va a ser grandísima. No, no es así. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta todas las incertidumbres, todas las desviaciones estándar, todas las variaciones que nos dan los patrones, los controles y todo lo que utilizamos para esa medición, y aún así esa incertidumbre no es grande. Pues, no es grande en términos de mis determinaciones. Es grande, puede ser grande de acuerdo a si yo tengo, si estoy capacitado, si tengo la experiencia, si tengo la habilidad de medirlo, pero si esas características que he mencionado en últimas, pues claro, esa incertidumbre va a aumentar, pero no por la trazabilidad, sino por mi capacitación, mi entrenamiento y mi habilidad como analista, ¿ok? Entonces, quiero que quede claro que a pesar de que la incertidumbre tiene tantas componentes, tantas componentes que la hacen, ¿cierto? Que la hacen un poquito más grande, sea lo que sea, esa incertidumbre para mi determinación o mi mensurando, mi magnitud no debe ser tan grande si yo soy un analista totalmente capacitado, si confío y creo en mis capacidades, ¿ok? Muy bien. Entonces, quiero recordarles que este mensurando, que es el que nosotros obtenemos, nuestro resultado, está afectado por todo el sistema, por toda la trazabilidad. Y miren que todo hace la trazabilidad. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el resultado lo recibimos de un instrumento, luego el instrumento es calibrado con un patrón, ese patrón tiene una incertidumbre, ese patrón de trabajo, que es con el que me calibra mi instrumento, tiene un patrón secundario que también me incluye una incertidumbre, y ese patrón secundario, si existe o si no, es calibrado a partir de un patrón primario, y ese patrón primario es calibrado junto con todos los reglamentos desde un instituto internacional del Sistema Internacional de Unidades, y todos conllevan una incertidumbre que me alimenta o que está incluida en mi incertidumbre. Si ustedes la ven, de todas las incertidumbres, de todas las distribuciones normales que hay acá, el último es mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿O no? Quiero recordarles los elementos de la trazabilidad en las determinaciones analíticas. Entonces, el mensurando es el trazable, ¿cierto? Es a él al que tenemos que hacerle la trazabilidad hacia el Sistema Internacional de Unidades por medio de los patrones. Los patrones deben ser trazables, es decir, deben ser de referencia y certificados, ¿ok? Debe contar con una carta de trazabilidad, es decir, mi mensurando es al que yo le hago esa carta de trazabilidad en mi cuaderno, en mis notas, en mi hoja de uso, es a él al que yo le hago la trazabilidad, y es a él al que le hago el esquema, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Que ya lo vimos la clase pasada y lo vamos a volver a recordar. Entonces es a él al que le hago la cadena ininterrumpida de comparaciones con patrones y con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces debe contener valores del mensurando y la incertidumbre estimada en cada comparación, lo vamos a aprender a hacer. Debe referenciar el procedimiento de calibración o método de medición química. Ojo, en cada eslabón, yo debo saber con qué calibro mi instrumento, ese instrumento con el que calibro, con qué se calibra, cómo se identifican los materiales de referencia, y así sucesivamente hasta llegar al Sistema Internacional de Unidades, ¿ok?
Debo saber en cada eslabón cómo se calibran y saber y tener certeza de que se calibran y que esa calibración es trazable al Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Debe referenciar el organismo responsable de cada calibración, de la certificación del material de referencia y del sistema de medición en cada eslabón, que cumple con la E, ¿cierto? Que se nos ayuda a cumplir con la E. Entonces, aquí les tengo el primer esquema, pero este es un esquema general. Es un esquema que se hace para que nosotros tengamos como la guía de cómo hacer un esquema de trazabilidad. Yo creo que hasta este momento me están entendiendo, ¿cierto? O les he dicho algo muy raro, aunque esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿ok? Entonces, quiero contarles y recordarles que por encima de la línea interlínea o línea no continua, todo no depende de nosotros, pero nosotros tenemos que contener toda la información. Es decir, depende de instituciones que son los que me proveen a mí los controles, los materiales de referencia y todo eso, y yo lleno esta información, yo la debo contener, yo la debo controlar, porque eso se llama trazabilidad, controlar la información. Yo debo controlarla, pero no depende de mi laboratorio. Ahora, lo que está debajo de la línea no línea continua o interlínea, depende de mí. Entonces, yo soy el laboratorio de prueba y esto de aquí arriba son mis materiales de referencia, mis controles. Lo que yo compro para hacer trazable mi medida, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a ver parte por parte. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que estamos en el laboratorio de prueba, es decir, en nuestra institución, en nuestra Universidad de Antioquia, en nuestro laboratorio, en donde ustedes trabajen. Entonces, tenemos un resultado de medida, un mensurando, ¿ok? Que está abajo, la parte más abajo. Entonces yo a ese resultado de medida le debo colocar o le debo tener totalmente identificado, totalmente medido o totalmente no medido sino identificado el método analítico. ¿Cuáles son las características metrológicas? ¿Cuál es la característica que hace que ese método analítico me dé ese mensurando? Y debo identificarlo totalmente. Ya vamos a ver un modelo, ¿ok? Listo, entonces yo tengo mi método analítico o mi procedimiento de medida. Y ese procedimiento de medida, voy a pasar la línea hacia arriba, debe tener un control o un material de referencia que debe estar certificado. ¿Qué significa? Que aparte de que es referencia para mí, debe tener un papel, un certificado de garantía con un código, con un valor y con unas unidades que sean trazables al Sistema Internacional de Unidades y que, ojo con lo que voy a decir, y que me da una incertidumbre. Ojo, muchos de los controles que nos venden aquí en Colombia nos tienen incertidumbre, contienen una componente de la incertidumbre que es la desviación estándar. Sin embargo, si yo fuera lo suficientemente exigente, a mi proveedor le diría, oye, la próxima vez que me vendas un certificado, un material de referencia o un control, me tienes que vender el control con la incertidumbre estimada. Puede ser global, puede ser extendida, puede ser expandida, la que quieran, pero me tienes que dar la incertidumbre. No solamente me des una desviación estándar, dame una incertidumbre para yo poder hacer trazable mis medidas, ¿ok? Pero bueno, entonces les informo que muchos de nuestros controles, los que comercializan aquí en Colombia, vienen con una componente de la incertidumbre y muchos, ojo, muchos, y ahora que ya la metrología entra a ser parte importante inclusive en Colombia, ya tienen que venir con incertidumbre, ¿ok? Ese material de referencia debe tener un método que está referenciada en el certificado. Entonces, el certificado me debe decir cuál es el procedimiento de medida, cuál es el método analítico por medio del cual se calibró ese control. Debe estar codificada, es decir, debe tener un código y debe tener un valor, unas unidades que son trazables al Sistema Internacional de Unidades y deben tener una incertidumbre estimada, ¿ok? Entonces, ese método de referencia debió haber tenido un material de referencia primario, ¿ok? Ese material de referencia primario, igualmente que como el que yo compro, debe tener, ojo la información, un valor, unas unidades que son trazables al Sistema Internacional de Unidades y una incertidumbre estimada. Y debe estar codificada para yo poder hacer la trazabilidad. Debo colocar la codificación de ese método, de ese material de referencia. Entonces el material de referencia debió haber tenido un método primario más confiable o igual de confiable al que yo tengo o ser el mismo que me brinde o que me diga que este material de referencia es tan primario que sirve para hacer material de referencia de toda mi medida y que
esa medida del material de referencia me hace que mi medida sea trazable al Sistema Internacional de Unidades como el que está arriba, ¿ok? Entonces, ojo con lo que yo les coloqué aquí, dice, deben tener el nombre del método, el modelo matemático y todas las características metrológicas, inclusive la incertidumbre estimada, magnitud, valor, mensurando, unidad del Sistema Internacional e incertidumbre. Hasta este momento me entienden lo que es un esquema de la trazabilidad. ¿Qué debo, por ejemplo? Yo debo tener un esquema en mi laboratorio para que cuando llegue un auditor, si es que se va a calificar o se va a acreditar mi laboratorio, yo debo tener un esquema de manera tal que yo con el esquema le muestre a él que yo sé hacer una trazabilidad. Entonces, hasta este momento, ¿entienden? Es muy difícil, es muy compleja la información, no creo, pero quiero que me lo digan ustedes. ¿Hasta este momento entienden lo que les estoy diciendo? Chicos, Sí, muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, que ya la habíamos comenzado a ver, y esta es una que yo hice con un inserto que ustedes manejan. ¿Sí lo recuerdan de la clase pasada? Entonces habíamos comenzado a mirar de dónde sacábamos la información para hacer ese esquema o esa carta de trazabilidad. Entonces yo utilicé la que ustedes utilizaron, no me acuerdo si fue la de Godpad la que yo utilicé, pero ahí está, vamos a mirar si es esa. Vamos a ver cuál fue la que yo utilicé, que está aquí en la presentación. ¿La de? Ah, sí, la de Godpad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la carta de trazabilidad. Entonces, vamos a mirar de dónde sale la información. ¿Ok? Entonces, yo inicié no por esta, sino por la siguiente. Quiere decir lo que nosotros controlamos. ¿Ok? Lo que yo controlo es lo primero que yo puedo llenar porque es la información que depende de mí. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, eso no es del todo cierto. Lo que acabé de decir no es del todo cierto porque cuando yo compro un método y ya lo he hecho y la información que yo coloco debajo de la interlínea depende de mí, yo ya debo contener el resto de la información porque se supone que he hecho control metrológica a la gestión de compra de mis equipos y de mis controles, de mis materiales de referencia. Entonces se supone que la información de la línea, de la interlínea hacia arriba, yo ya la tengo, pero no depende de mí, sino que me la entregan. Yo la compro porque esa información me va a dar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en la parte de abajo, donde dice trazabilidad interna, es nuestra trazabilidad, ¿ok? Es mi trazabilidad, la que yo, con mi trabajo, con mis competencias, gestiono. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que acá teníamos mensurando glucosa en suero. ¿De dónde sale esa información? Del inserto. Yo ya no la voy a buscar porque la clase pasada se las iba relacionando con el inserto. Ahora solamente les voy a relacionar lo que no alcanzamos a relacionar a la clase pasada. Pero yo quiero que hay cosas que podemos avanzar un poquito y yo ya no la voy a relacionar igual que la clase pasada, que me iba al inserto y les mostraba de dónde salía la información. ¿Ok? Entonces, todo lo que fue interno lo relacionamos a la clase pasada. Más sin embargo, si alguno de ustedes no lo recuerda, me lo puede decir y yo hago lo mismo que hice la clase pasada. Me devuelvo y les muestro de dónde sale la información. ¿Ok? Muy bien. Entonces empezamos acá con el mensurando. Lo que lo que vamos a determinar es glucosa en suero, ¿cierto? La matriz y el mensurando, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos glucosa en suero, tenemos el valor. Este valor, la clase pasada, una compañera de ustedes me dijo, profe, pero ¿por qué tiene que ser de 25 a 105? ¿Por qué tienen que ser esos valores? ¿Por qué no los que yo manejo en mi laboratorio? No, son los que yo manejo en mi laboratorio. Lo que pasa es que ¿cómo le digo yo? Para pedagogía, como estrategia pedagógica, yo utilizo los que puedo mostrarles. Pero ojo, recuerden que ustedes cogen un método y al fin y al cabo ustedes terminan dando su precisión, dando su límite de confiabilidad, dando su límite de detección, dando su límite de cuantificación. Lo que pasa es que ustedes utilizan información del inserto o del control para poder hallar los primeros valores y de ahí empezar a hallar los de ustedes, los de su práctica profesional, los de sus valores de rutina, ¿ok? Entonces, estos valores de 25 a 105, yo les decía que depende de la capacidad del laboratorio. Ojo, si yo tengo 25 miligramos por decilitro es porque puedo medir en neonatos. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que mi laboratorio le mide glucosa no a personas adultas y a jóvenes, sino también a neonatos. Pero resulta que mi laboratorio no tiene como clientela neonatos. Entonces no puede tener ese valor de 25, porque es algo que yo normalmente no hago. A no ser de que yo lo haya
verificado, lo haya calibrado, pero en mi laboratorio no se utiliza, entonces estoy perdiendo plata, porque me puse a verificar y me puse a calibrar valores que yo no voy a utilizar, con los que no voy a generar dinero. Entonces yo calibro algo si realmente eso me va a generar dinero. Si no lo verifico, puede ser que un día me digan, oiga, usted me puede hacer un favor y me mira si esto le da igual. Yo le digo, listo, yo le ayudo a verificar, pero recuerde que mi laboratorio no tiene acreditación en ese valor. O recuerde que mi laboratorio no está calificado para ese valor. Pero yo lo puedo hacer porque yo he verificado y he validado que el método ese método y esos valores sí se obtienen y tienen toda la garantía en mi laboratorio. Eso es posible. Pero tenemos que recordar que una cosa es lo que nos califican y lo que nos acreditan, y otra cosa es lo que yo puedo ver. La otra cosa es la capacidad que tengo. Uno tiene muchas capacidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes se fijen que acá tenemos los valores que obtenemos con las unidades. Ojo, unidades con las que yo nunca estaba de acuerdo, pero que en clínica son muy difíciles son paradigmas muy difíciles de romper. Y con las unidades del sistema internacional, que son los valores con los que estoy de acuerdo, yo como metróloga, pero con los que no puedo luchar contra la sociedad. Entonces son los valores que deberíamos reportar, son los valores que deberíamos nosotros manejar. Yo debería saber que mi glucosa no puede pasar de 5.83 milimol por litro y no creer que mi glucosa en 105 ya está muy alta, 105 miligramos por decilitro, porque deberíamos tener toda nuestra vida trazable al Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Pero bueno, como seguimos trabajando con la sociedad y con los paradigmas de la sociedad, entonces tenemos el valor que nosotros validamos, con el que vendemos, el común, el de la sociedad, y tenemos que tenerlo, ojo con lo que estoy diciendo acá, trazable o la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que son las unidades en el sistema internacional. ¿Me entendieron hasta ese momento lo que les acabo de decir? Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, resulta que ustedes a eso le miden una incertidumbre. Profe, pero yo todavía no sé medir la incertidumbre, pero se supone que cuando seas microbiólogo ya lo sabes medir, porque lo vas a aprender a medir antes de terminar esta materia. Entonces, tenemos incertidumbre en magnitud, es decir, absoluta, y tenemos incertidumbre relativa, igual que la desviación. La desviación es una cosa y el coeficiente de variación es relativo, pero me indican cosas muy similares, ¿ok? O iguales. La variación. Entonces, profe, yo todavía no sé medir la incertidumbre, pero tengo la desviación estándar, entonces informo la desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo? Relativa o absoluta, pero la informo, ¿ok? Porque es una componente de la incertidumbre, la que más comúnmente comercializamos. No debería ser, porque nosotros deberíamos hacer lo que hace Singapur, lo que hace Japón. Japón y Singapur no comercializan nada sin la incertidumbre, así sea incertidumbre económica, no comercializan absolutamente nada sin eso. Muy bien, entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. Nosotros declaramos la incertidumbre, ¿ok? Entonces tenemos el mensurando, el valor en uso común, en unidades del Sistema Internacional de Unidades y la incertidumbre, ¿ok? Muy bien. Sigo hacia arriba. Entonces tengo el método. El método debe tener una codificación, ¿ok? Debe tener una codificación. Ese método, en mi caso, o en nuestro caso, bueno, yo, lo que he visto que ustedes hacen de GOTPAD, lo hacen por espectrofotometría, ¿ok? Porque yo puedo medir glucosa, yo les cuento, yo mido glucosa por cromatografía líquida de alta eficiencia, mido glucosa por analizador, mido glucosa por espectrofotometría, pero ustedes hasta este momento creo que conocen esa espectrofotometría y algunos conocerán el analizador, ¿ok? Pero no sé si todos ustedes han tenido la oportunidad de tener un cromatógrafo líquido de alta eficiencia. El cromatógrafo líquido de alta eficiencia es muy confiable, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? Yo coloco el método con el que se mide la glucosa y el modelo de medición. Miren, ahí está el modelo de medición. ¿Estamos de acuerdo? Ay, chicos, qué pena, les pasé la diapositiva. Muy bien. Entonces ahí está el modelo de medición. ¿Y qué parámetros necesito yo para medir esa glucosa en suero? Entonces, primero la longitud de onda, que si no estoy mal, la han hecho en bioquímica clínica, la hacen en química clínica, la hacen con nosotros en metrología 1, y recuerdo yo que les enseñamos que esta longitud de onda se determina por medio de un barrido.
un barrido o determinación de la longitud de onda. Y este barrido tiene que ver con unas variables de influencia muy grandes, que es la temperatura a la que se realiza y el tiempo en el que se hace la medida, ¿ok? La pregunta es, profe, ¿y yo cómo sé si yo llego a un laboratorio y todavía estoy pues muy nuevo y tengo que poner un método? ¿Yo cómo sé esas condiciones? Hombre, pues coloco las que me informan. Entonces ahora sí me voy a ir un momento otra vez al certificado, al ¿cómo se llama? Se me olvida, el inserto. Ustedes le dicen inserto, yo le digo hoja de calidad. Muy bien, entonces al inserto, me voy al inserto y en el inserto me deben informar eso. Entonces, en el inserto acá me dicen, ojo, miren que acá lo estoy mostrando. Dice glucosa, ¿cierto? Glucosa en suero. Acá, glucosa, me debe decir qué es glucosa en suero, me debe decir la linealidad, ¿cierto? Me dice el método y también me dice las baño 37. Estamos viéndolo, ¿cierto? Y me dice que la longitud de onda es 500 más o menos 20. Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a empezar a hacer mi primer esquema, mi primera carta, ojo, si yo no lo recibo, porque se supone que si usted está en un laboratorio que ya viene trabajando, ya debe tenerlo. Ese es el ideal, ¿ok? No es la realidad, pero es el ideal. Entonces, tenemos una temperatura, aunque ahorita con todo lo que entra de metrología, les aseguro que donde ustedes van a llegar, los van a tener. Entonces, entra la temperatura y entra la longitud de onda. Entonces, la temperatura y la longitud de onda es lo que yo declaro. Lo vimos, ¿cierto? Me voy a volver a la otra diapositiva. Ay, mucha velocidad. Muy bien. Entonces, tengo la temperatura y tengo el tiempo. ¿Dónde saco el tiempo? Igual, del inserto. ¿Ok? Muy bien. Que en el inserto no me lo dan en segundos. Profe, pero ¿yo por qué lo declaro en segundos? Ojo, porque mi trazabilidad debe estar en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Y el método me dice, ojo que yo aquí se lo voy a mostrar. Yo creo que es en la segunda hoja del inserto. Aquí. El método me dice que yo debo medir los 5 minutos a 37 grados Celsius. O que sí lo puedo hacer a temperatura ambiente, pero me tengo que demorar un poquito más, ¿cierto? Como 10 minutos. Es lo que me está diciendo ahí. Entonces, yo voy a hacerlo como lo hace, como está estandarizado, es decir, con baño, ¿cierto? O con baño serológico, como le llaman ustedes. Y entonces debo declarar que son 5 minutos. Pero ahí están segundos. ¿Por qué? Porque es que segundos es la unidad de tiempo del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya colocamos toda la información que depende de nosotros como laboratorio. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con lo que me provee, lo que me venden, lo que me da mi fabricante, el proveedor, lo que me tiene que dar la información. O la información no que él me da, porque si usted no se la pide, muchas veces no se la da. Eso depende de usted como gestión de compra, o usted como institución, o usted como analista. Profe, pero es que yo soy el analista, no soy el que compro. Ah, pero usted, ¿cómo le dice al gestor de compras del laboratorio que usted necesita las cosas? Entonces, usted le tiene que dar una lista de condiciones de lo que usted necesita para poder producir el dinero que él necesita para poder existir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted le dice, ojo, el fabricante te tiene que dar el inserto, la hoja de garantía y debe venir con incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de la institución. Entonces vamos a empezar a analizar de ahí para arriba. Y de ahí para arriba yo les había colocado este, que es lo mismo. Es lo mismo, simplemente que no me cabía en una sola diapositiva. Entonces, por eso les puse ahí que continuaba en la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces vamos a mirar lo que yo compro. Entonces, yo compré un método o un kit con el que mido glucosa en GOTPAD, como se llame, ¿cierto? Y entonces, esos métodos de medición a mí me dicen, me deben dar todo esto, ¿ok? Entonces, yo voy a mirar el calibrador. El material de referencia es un calibrador de bioquímica, analizador, ¿cierto? Entonces, profe, ¿dónde encuentro esa información? Vamos a ir al inserto. Vamos a ir al inserto y vamos a buscar dónde es que me está dando esa información. Me dice que es un calibrador de bioquímica, ¿cierto? Entonces dice acá, control bioquímica niveles 1, códigos, ta. ¿Sí lo están viendo? Control de calidad y los códigos. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces saben que todo viene de ahí y que el proveedor les tiene que dar toda la información. Si estos insertos ustedes compran con los kits, con los métodos, no son trazables al Sistema Internacional de Unidades, la responsabilidad es de ustedes y de la institución que lo compra, porque el proveedor le está vendiendo y el proveedor lo que tiene es que vender. Y si él vendió, él cumplió con su responsabilidad.
Los que no cumplieron con la responsabilidad de asegurarse qué era lo que les vendía eran ustedes. Es como cuando uno compra una cosa en China, que a mucha gente le dicen cuando va a China, oye, no vaya a comprar tecnología porque la tecnología que se compra en China no sirve. Le cuento que la gente se vuelve loca cuando ve los precios en China, pero cuando llega a Colombia y se da cuenta que la tecnología no le sirve, hasta ahí le llega. Estamos de acuerdo, pero ¿quién es el responsable de haber comprado? Pues la persona, porque se le dijo, ¿cierto? Se le dijo que no se debía comprar. Muy bien. Entonces me voy a volver aquí. Entonces tenemos el calibrador y me dicen que es por analizador. Hombre, pero mi método no es analizador, es espectrometría. Entonces debe ser que el analizador es un método de mayor jerarquía que la espectrofotometría. Profe, y la información, adivinen de dónde la saco. Del inserto. Otra vez, nuevamente, vamos a buscar en el inserto dónde me dice que es de analizador. Muy bien, entonces me dice que, procedimiento para verificar, estos valores, establezca propios. Bueno, es que el inserto es tan bueno que él mismo le dice a usted que debe verificarlos en su propio laboratorio. Vamos a ver dónde es que me dice. Yo creo que está en la siguiente diapositiva. Sin embargo, como ustedes lo tienen, ustedes lo pueden buscar allá con un tamaño mucho más grande. Es que realmente el inserto no me cabía en la diapositiva, entonces yo lo que hice fue que lo partí, ¿ok? Pero ahí me debe decir que es el analizador. Espera un momentico, yo busco la ambiente, agitar, siguiente fórmula, suero y plasma. Bueno, entonces aquí ya me está diciendo suero plasma. Entonces dice, sistema aplicados comparados con un reactivo de referencia número 2, detalle de estudio comparativo, están disponibles bajo solicitud. Interferencia, estos datos, miren lo que dice acá, en estos han sido obtenidos utilizando un analizador. ¿Lo acabaron de ver? Listo, entonces, ¿cómo lo obtuvieron? Con un analizador. ¿Listo, compañeros? Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Me voy a volver. Sí, profe. Muy bien, entonces me voy a volver y vuelvo acá. Entonces, todos esos valores, ¿de dónde salen? Pues salen del inserto, salen de mi control de calidad. Entonces, yo no me voy a empezar a devolver ya, pero quiero que sepan que si alguno quiere verificar que esos valores vienen de allá, yo me devuelvo y se los muestro. Entonces, el primer valor que ellos me certifican es 88 miligramos por decilitro y me dan el valor al Sistema Internacional de Unidades. Lo más de eso es que me tienen que dar cuántos números, cuántas veces leyeron ese valor. Es decir, cómo hicieron la validación de eso para ellos garantizarme que ese valor da eso. ¿Estamos de acuerdo? Y me deben dar una incertidumbre relativa. Para mí deben ser incertidumbre. Miren que yo se las coloqué acá, que no la reporta, ¿cierto? Este método no reporta en incertidumbre, reporta la desviación estándar. Entonces me voy a ir con uno solo. Y el otro yo me imagino que ustedes sabrán que de ahí mismo lo voy a coger. Entonces dice valor 88, en milimoles da 4,84 por litro, 20 muestras, y que la incertidumbre es 2,7. Me voy a ir aunque yo creo que ustedes ya lo conocen tanto que ustedes ya me van a decir, profe, yo ya lo conozco y sé de dónde sale ese valor. Entonces me vengo acá y dice 88 miligramos por decilitro, 4,84 milimoles por litro, con una desviación estándar de 2,7. Acá. Profe, pero me está dando 2. Recuerden que la reproducibilidad es mucho más grande que la repetibilidad, mucho mayor jerarquía, ¿ok? Entonces, miren la que se está colocando en la trazabilidad, la de 2,7, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿sabemos de dónde viene la información? Claro, total, ustedes tienen esa información hace rato. La otra, lo mismo, viene de allá mismo. El otro valor que me reportan es 326, 17,93, 20 muestras. ¿Vieron de dónde viene el valor de 20 muestras? Vamos a volvernos. Para que después no me digan, profe, pero usted no nos dijo dónde estaba. Debe decirme 20 muestras, ahí está. ¿Listo? ¿Sí lo están viendo? Perfecto. Ok. El método de medición, entonces debe tener un método de medición, ¿ok? Entonces está aquí, totalmente descrito. Pero ese método de medición debe tener una comparación con un método de mayor jerarquía, es decir, un patrón primario. Porque ese que yo tengo aquí es inserto de patrón de trabajo, ¿ok? Entonces voy a mirar el patrón primario que ellos me deben dar la información. Todos me deben dar la información, sí, ese material de referencia me debe decir con qué se calibró, ¿ok? Entonces yo vengo acá y veo toda la información del patrón primario con el cual calibraron que es con el que yo estoy trabajando. Entonces vamos a ver dónde me dan esta información.
Entonces dice que el material de referencia certificado con el que se calibró tenía un nivel 1 y que el código era 18005, que el mensurando era concentración de glucosa, que el valor era 100 miligramos por decilitro y que los valores eran 5,55 milimol por litro, unidades, ¿cierto? Y ojo, miren que ni siquiera el patrón primario les reportaba la incertidumbre, o ellos no la ponen. Ellos dicen, como yo no puedo reportar incertidumbre, yo puedo reportar desviación estándar, yo les voy a colocar la incertidumbre como la desviación estándar. Y puede ser que sea así, pero en ese inserto de GOTPAD dice que es desviación estándar. Entonces yo lo coloco como incertidumbre relativa, ¿ok? Y es 2%. Yo quiero que ustedes se fijen en algo, y es que nuestra incertidumbre, me devolví, la incertidumbre que yo reporto debe ser mayor que la de mi control. Ay, ya un momentico, voy a apagar esto, muy bien. Ok, muy bien, entonces mi incertidumbre relativa o la incertidumbre que yo reporto debe ser mayor que la de mi control. Miren que aún así mi incertidumbre no debe ser tan grande con respecto a mi magnitud, debe ser pequeña, pero debe ser más grande que la de mi control, y la de mi control debe ser más grande, y ahí era donde yo les decía que yo tenía, ese error es mío, ¿cierto? Ese error es mío, mas sin embargo se cumple con este que está acá. Tal vez yo no mire el de este, ¿cierto? Pero este sí lo cumple. Quiere decir que la incertidumbre debía ser más baja o debe ser más baja que para este, que es 1,9, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que yo quiero que sepan es que la incertidumbre debe ser más baja a medida que se va acercando al Sistema Internacional de Unidades, debe ser más baja. Quiero que lo remarco, debe ser un error mío, ¿ok? Que yo fui la autora de esas diapositivas, debe ser un error mío. Y se lo remarco porque quiero que les quede claro. Muy bien. Entonces, miren que dice nivel 1, código 18005, el mensurando es concentración de glucosa, el valor es 100, y la unidad en el Sistema Internacional de Unidades es 5,5 milimol por litro, las unidades trazables son milimol por litro, y la incertidumbre no la reporta, pero reporta una incertidumbre relativa de 2%. Vamos a mirar de dónde salió esa información. Me voy a ir al inserto. Entonces voy a buscar de dónde me dieron la información. Entonces me dice, se recomienda el uso de sueros control bioquímica niveles 1, código 18005, 18,009, 18042. Y estos para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida. Luego dice, cada laboratorio debe establecer su propio programa de control de calidad interno, así como procedimientos de corrección en cada caso en los controles, cuando los controles no cumplan con las tolerancias aceptables. Ellos todavía manejan la palabra tolerancia. Espero que ustedes también aprendan que esa palabra no hace parte del Sistema Internacional de Unidades y se llama intervalo de medición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero ellos no, a ellos se les ha dicho muchas veces, pero eso lo van a seguir manejando así. Entonces, muy bien. Profe, pero ¿dónde dice que es 100? Que es 100, ¿cómo se llama? 100 miligramos por decilitro de glucosa, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar la información. Ellos me debieron haber dicho que era 100. Ellos me dicen a mí que es 100. Entonces yo me voy al otro y tengo que buscar donde ellos me dicen que ese control es a 100. Espérenme un momentico, ya se lo voy a buscar porque eso toca buscarlo. ¿Quién sabe qué? Ok, muy bien. ¿Dónde es que está ese valor? Espérenme un momentico. 105 son los valores de referencia. Ah, aquí está, ¿no? 100. Me va a tocar ir al... Ah, ya lo encontré. Entonces miren, ay, es que es mi computadora el que tiene algo acá. Yo dije, pero que eso no, listo, muy bien. Entonces, otra vez. Miren, chicos, que acá dice, patrón de glucosa, urea, creatinina. Glucosa 100 miligramos por decilitro, 5,5 milimol por decilitro. ¿Qué patrón se utilizó? Estos códigos que están aquí del control de calidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la incertidumbre? Entonces la incertidumbre debieron haberme dicho, dice miligramos, patrón primario aquoso. Ahora la pregunta es, ¿dónde viene la incertidumbre? A ver, ¿dónde está la incertidumbre? Desplazamiento, bueno. Yo no recuerdo, a ver, ¿dónde es que la da? Límite de detección, cuantificación, o debe ser abajo. Acá está. Muy bien, entonces acá dice interferencias, veracidad. Los resultados obtenidos en estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de la referencia nota número 2.
Los detalles de este comparativo están disponibles bajo solicitud. Ah, ok. Yo tengo que ir y pedirle a él que me dé esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Que me dé esos datos para yo poder garantizar que tenga esos datos. O sea, que bajo solicitud él me da estos datos que me hagan falta. ¿Estamos de acuerdo? En este momento, ¿vieron de dónde saqué la información? Muy bien. ¿La tienen ustedes? Sí, siempre la van a tener. ¿De qué depende? De la gestión de compra. ¿Cómo es la gestión de compra? Hombre, si tú eres el analista y yo soy la de compras de la institución, yo voy donde el analista y le digo, ¿usted qué es lo que necesita para trabajar? Porque yo no puedo decir, no, es que yo sé qué es lo que necesitaba el anterior, entonces, como usted es nuevo, usted tiene que acogerse a lo que yo compre. No, no porque yo soy el analista y los resultados dependen de mí. Entonces es usted la que tiene que acogerse a lo que yo hago, a lo que yo, a mis capacidades, a mi competencia, a mi conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Entonces, sigo acá. Ya tenemos la información. Entonces dice, magnitud, pues claro, en el Sistema Internacional de Unidades que estamos midiendo concentración de glucosa. ¿Y cuál es la unidad? Milimol por litro. Y llegamos al Sistema Internacional de Unidades. Profe, cómo sé que esto es trazable al Sistema Internacional de Unidades? Porque le hemos manejado toda la trazabilidad. Todas las unidades del mensurando han estado desde en unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo puedo decir que si tengo controles y todos esos son trazables al Sistema Internacional de Unidades, mi medida o mi mensurando es trazable. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe, qué pena, pero yo tengo una duda muy puntual. Dime. ¿Se, se puede volver profesor a la otra? ¿Por qué se te baja la voz? Qué pena. Ok. Me devuelvo. Ahí. Ahí. Profe, si uno usa, cierto, es la incertidumbre de la reproducibilidad, no se debería, N no sería 25. N. Ah, no. De más que sí. De más que sí. Es que este es un ejemplo. Sí, sí, sí. Claro. Total. N debería ser 25 porque allá dice N25, ¿cierto que sí? Excelente. ¿Listo? Ah, bueno, gracias. Sí, es un ejemplo, claro que sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto es un ejemplo. Este es un ejemplo simplemente para mostrarles que ustedes ya tienen muchas de las cosas. Es que es lo que yo les he dicho a ustedes desde Metrología 1, los que me conocen. En Metrología 1, ustedes lo que necesitan para Metrología 1 ya la tienen, ya lo tienen. Lo único que necesitan es saber de dónde se coge. ¿Estamos de acuerdo? Es que la metrología no es difícil. Entonces, bueno, en este momento ya sabemos cómo hacer el esquema. Ojo que esto no es una carta ni es el documento de la trazabilidad, es un esquema. Yo cómo le muestro a la persona que yo sé de dónde tengo la información para la trazabilidad. Porque recuerden que la trazabilidad debe ir en una bitácora, ¿cierto? En ese cuaderno de trabajo, que no necesariamente tiene que ser en hoja, ¿cierto? Puede ser digital. Muy bien. Entonces ya tengo el inserto y voy a llegar otra vez. Yo les tengo acá una carta de trazabilidad de core en agua, que es lo que yo hago. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí sí estoy yo. Pues acá no están ustedes, pero quiero mostrarles que la diferencia no es nada, ¿cierto? O sea, y lo más tenaz, chicos, es que yo les quiero que les diga la verdad. Ustedes son los que manejan trazabilidad, nosotros los que hacemos laboratorios de ensayo y digamos en cierta forma, aunque a mí no me da pena, porque es verdad. Los que hacemos investigación en Colombia y en Latinoamérica no teníamos eso. Ustedes sí lo hacen, porque como ustedes afectan directamente la salud de la sociedad, pues con ustedes son más estrictos. Deberían ser igual para nosotros, ¿cierto? Pero nosotros, digamos que todavía no, muchos laboratorios no lo hacen. Es más, en mi laboratorio se hace porque estoy yo, pero cuando no estoy yo se desaparece. Y ya mucha gente lo tiene como cultura, pero porque ha llegado nuevo. Pero la gente que estaba antes que yo no lo hacía. Es más, peleó mucho cuando yo llegué a inculcar eso en mi laboratorio. Pero entonces les voy a mostrar, por ejemplo, esta trazabilidad de esta medida que se vende en el laboratorio. Entonces dice magnitud, cantidad de sustancia, ¿cierto? ¿En qué se maneja? En mol. ¿Estamos de acuerdo? En mol. Si yo lo doy en gramos, lo tendría que dar en kilogramos, que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo manejamos en mol. ¿Y cuál es el método material de referencia certificado? El método analítico, entonces, es disolución espectroscópico de cobre con un código DMR17C
con una concentración de masa de 1000 miligramos por litro. Ojo, que el método me lo está dando en miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Con una unidad relativa de 0.6. Miren que este método ya me está diciendo, o con lo que les digo acá a ustedes, es armonizado. ¿Ok? No está estandarizado. Muchos de los métodos, esa es una de las cosas que no ha ayudado a que nuestros sistemas en laboratorios de ensayo sean tan estrictos como con ustedes, porque es que nosotros manejamos más métodos normalizados que estandarizados. En cambio, con ustedes la cosa es totalmente distinta. Ustedes ya tienen más métodos estandarizados porque, como les digo yo, ustedes afectan directamente la salud. Y nosotros también. No estoy diciendo que no, pero se hacen los de los de la vista ciega. Entonces, bueno, muy bien. Entonces tenemos el método y tenemos la técnica de medición. La técnica de medición es espectroscopía de cobre, y dice ICP-AES, es el código. Muy bien. Entonces, este es el material de referencia, este es el material de trabajo, el que nosotros utilizamos en el laboratorio, es una dilución espectrofotométrica de cobre, ¿ok? Con una concentración igual de 1000 miligramos por mililitro, pero miren la incertidumbre. La que nosotros manejamos para dar el valor, para vender ese valor, es de 1,3 en desviación estándar, y la que tiene el material primario, el del Sistema Internacional de Unidades, es 0.6. ¿Sí ven la diferencia en la incertidumbre? Entonces, siempre el de mayor jerarquía debe tener menor incertidumbre, pero esta incertidumbre 0.6 va contenida acá. Listo, muy bien. Vamos a mi laboratorio. El método de medición de cobre en agua, ¿cierto? Porque es para aguas, tiene la codificación YT108, empleando la técnica de espectroscopía de absorción atómica con flama. El modelo de medición es ese que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? El modelo de medición es ese que está ahí. ¿Los valores cuáles son? La magnitud, concentración en masa de cobre en agua, la damos de 0.2 a 2 miligramos por litro y la hacemos trazable en moles, ¿ok? Porque es cobre. Unidades o incertidumbre relativa de 2 a 10%. Y miren que la mía es de 2 a 10%, esta es de 1,3 y el patrón primario es de 0.6. Pero este 0.6 y este 1,3 alimentan ese 2. O ese 2 o ese 10, dependiendo de lo que le dé el valor a la persona. Cuando lo midan, ¿ok? ¿Entendieron la diferencia? No es nada. La diferencia es para qué uso están ustedes y para qué hacemos nosotros lo que nosotros hacemos en los laboratorios de ensayo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Es claro de dónde salió toda esta información? Vamos a ver. Debe salir de un material de referencia, ¿ok? Debe salir de un material de referencia, de un certificado. Creo que más adelante se los puse, si no puse otro, muy similar, ¿ok? Pero es un certificado de calidad como el que les entregan a ustedes para los métodos analíticos. Muy bien, aquí les tengo otro que dice ejemplo de esquema de trazabilidad para la medición analítica de pH. Este ejemplo de esquema es del CENAN de México, del Centro de Metrología Nacional de México. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta, el método primario para la medición de pH es empleando celdas de Harnett, ¿ok? Ni siquiera es un pHímetro o un potenciómetro como se llama realmente. La magnitud es actividad del ion hidrógeno, es decir, pH, que está dada en 3.776, en 4.006, en 6.6863, en 9.180 y en 10.010. Y la incertidumbre, ojo, que ellos sí dan la incertidumbre en unidades de pH 0,005. Este es el material primario que ellos tienen allá. ¿Estamos de acuerdo? Con el que ellos trabajan. Este de celdas de Harnett, que es actividad del ion de hidrógeno, lo utilizan para otro material, para el patrón de trabajo. Entonces, en el método secundario, que es el patrón de trabajo para ellos, entonces ellos dicen, método secundario para la medición de pH empleando celda diferencial potenciométrica. Ahora sí llegamos al potenciómetro. Ok, muy bien. Entonces dice, ¿cuál es el material de referencia? Magnitud, actividad del ion de hidrógeno, es decir, pH. ¿Cuáles son los valores? Lo mismo, 3.776, 4.006, 6.863, 9.18 y 10.010. Incertidumbre de 0,01. Esta incertidumbre, si ustedes lo ven, es más grande que la del material primario. ¿Estamos de acuerdo? Pero es pH. ¿Por qué traje este del CENAN? Porque es que el pH aplica para ustedes y para nosotros.
Lo del cobre no aplica para ustedes, lo de glucosa no aplica para nosotros, pero el pH sí aplica para ambos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta incertidumbre es más grande que la incertidumbre del material patrón primario. Y resulta que este material de referencia es material de referencia para el de nosotros, el que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, método con electrodos combinados, es decir, el pHímetro que ustedes tienen en el laboratorio, que se llama potenciómetro combinado, ¿ok? Cuya incertidumbre tiene que ser mayor a 0,02. Ojo que es un ejemplo. Entonces, lo que les está diciendo es que esta incertidumbre tiene que ser mucho mayor que la del patrón primario. Y que el modelo de medición, ojo, es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Es este que está acá. Claro, aquí ¿qué les está mostrando a ustedes? Les están mostrando a ustedes la extrapolación, una fórmula matemática de extrapolación, que es con lo que realmente se debe calibrar cuando nosotros hacemos esa linealidad que ustedes aprendieron a hacer en Metrología 1. Esa es la ecuación, el modelo de medición, con el cual yo valido que ese potenciómetro sí me da, tiene aptitud de uso y los valores que me da son confiables. ¿Ok? Muy bien. Esto se llama una ecuación de extrapolación y se conoce extrapolación o interpolación matemática. Muy bien. Entonces, tenemos el modelo y la medición de campo en magnitud de pH con una incertidumbre mayor a 0,02 porque debe ser mayor que el patrón de trabajo y debe ser mayor que el patrón primario. ¿Vieron el ejemplo? Es igual, es lo mismo, es fácil. ¿Ok? ¿Hasta este momento me han entendido? Muy bien. Sí, profe. Entonces, ok, gracias. Entonces, eso quiere decir que voy a mostrarles la información que debe tener un certificado. Profe, yo conozco certificados, sí, ustedes conocen el certificado. Les voy a mostrar uno de los certificados que ustedes más conocen. Se llama este. Este es un certificado, ¿ok? Un certificado que para nosotros se llama certificado de calidad, para ustedes se llaman inserto, para ustedes se llama certificado de material de trabajo, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar lo que debe contener, según el CENAN de México, según la guía ISO 31, que dice que se trata del contenido de los certificados. Esa ISO, ¿para quién sirve? Para el fabricante, que es el que me va a vender ese material. Pero ojo, ¿yo por qué la tengo que saber? Porque tengo que saber qué es lo que él me tiene que reportar. Qué es lo que cuando yo le compre, qué debe contener ese certificado de calidad o ese certificado, ese inserto. ¿Ok? Entonces, primero los valores del certificados, la incertidumbre, ojo que son los principales o los que no le pueden faltar. ¿Ok? Debe tener identificación y número de lote, debe tener los métodos utilizados para la certificación, debe tener el método de estimación de la incertidumbre, debe tener aplicación y uso, porque el inserto les dice a ustedes que es para suero y que puede ser esto muestra acuosa o muestra, ¿cierto? Él es claro con lo que les dice. Muy bien. Procedimientos de manejo del material de referencia certificado para no perder la trazabilidad del analito o analitos certificados. El inserto te debe decir, ojo, este control se debe mantener a tal temperatura en almacenamiento. Y el que no lo haya visto, vaya y búsquelo en el inserto. Y todos le dicen, ojo, esto se debe mantener a tal temperatura en almacenamiento. ¿Ok? Muy bien. Debe decirle detalles del almacenamiento, debe tener un procedimiento de homogenización si se necesita, debe tener un periodo de vigencia de la certificación, es decir, si ustedes van al inserto les va a decir la fecha, ¿ok? La fecha para la cual sirve, y si no, debe tener un documento al lado del kit que les dice hasta cuándo está ese kit válido, ¿ok? Muy bien. Les traje aquí un material de referencia, no para ustedes, sino para nosotros. Aquí está el certificado que nosotros recibimos. Es muy diferente el de ustedes, ¿cierto? Es diferente porque el de ustedes viene ya en un formato establecido. Lo mismo viene para nosotros, viene en un formato establecido, ¿ok? Entonces, miren, acá está el de cobre. El de cobre dice que la concentración es de 992.6 miligramos por mililitro y que la incertidumbre es de más o menos 8,9. Este que está acá, ¿listo? Dice, la clave única de identificación es el código, y el código que tiene cada certificado es lo que yo más voy a utilizar, el valor, la magnitud, o sea, es de mentiras, me equivoqué acá, el mensurando, o mejor dicho, la medida, porque ese no es el mensurando, ahí falta la matriz, la concentración, la incertidumbre y el código.
Eso es lo que yo más voy a utilizar. Ahora, ¿tiene que tener otra información? Sí, mírenla, allá atrás está. Y esa información me dice almacenamiento, identificación de los materiales de referencia, todo lo demás que ustedes ya vieron en el inserto de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, vienen en un formato distinto, pero tiene que contener la misma información. ¿Cuál información? Ojo, esta. Debe como mínimo tener esa información. Esa información es la que me va a servir a mí para hacer trazabilidad de mis mensurandos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el uso correcto? Ojo, ¿cuál es el uso correcto de la trazabilidad en una medición? Entonces dice, cuando es un productor, es decir, si yo soy fabricante de los controles, de los materiales de referencia, el valor de la incertidumbre debe ser mayor que el material de referencia certificado con el que yo soporto mi trazabilidad. Es decir, si yo soy, si yo soy productor, yo soy fabricante de materiales de referencia, mi trazabilidad, esta moto sí definitivamente, muy bien. Entonces la trazabilidad debe estar, yo creo que le quita hasta los tabacos para que suene la motico. Muy bien, entonces la trazabilidad, mi trazabilidad, debe ser mucho mayor que el del material de referencia, ¿ok? Entonces, ojo, si no es el caso, si yo como productor, como fabricante, no puedo demostrar que mi trazabilidad, que mi incertidumbre no es, no es menor, no es mayor que el material de referencia que yo estoy utilizando tiene incertidumbre mayor, miren lo que dice abajo. Dice acá, si no es el caso, deberá demostrar la capacidad de medición del laboratorio para asignar el valor del mensurando y su incertidumbre. Pruebas claves de intercomparación en el marco de la metrología, capacidad de medición de la calidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir productor y quiere decir instituto de metrología. ¿Qué quiere decir? El instituto le da los materiales de referencia y yo como productor tengo que tener una mayor incertidumbre, una mayor desviación. ¿Entendido? Que es lo que les he estado repitiendo desde hace mucho rato cuando le digo, ojo que la incertidumbre debe ser mayor para mí que la de mi material de referencia, que la del material de referencia que utiliza ese material de referencia, el material de referencia primario, ¿ok? Aquí les traigo otros certificados, ¿ok? Otros certificados, pero yo ¿qué quiero que ustedes vean? Quiero que vean que los certificados normalmente tienen el valor, tienen las unidades y tienen la incertidumbre, ¿ok? Ojo con lo que les voy a decir, todos los certificados, si son métodos analíticos o procedimientos estandarizados, deben tener las unidades con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo les estoy trayendo certificados que no necesariamente son de métodos estandarizados, pero lo que les quiero mostrar es que tienen la magnitud, las unidades y la incertidumbre asociada. ¿Cómo se calcularon la incertidumbre? Mire, acá sí la están diciendo, la calcularon de forma global. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, es un certificado de análisis, el nombre lo dice. ¿Cuál es el lote? Acá está. ¿Debe decir la fecha? Sí. Debe contener toda la demás información. Acá hay otro, aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Microgramos, incertidumbre relativa a 0,03%, y así sucesivamente me debe dar toda la información, el código del material de referencia, todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá está otro, que este es de aluminio, lo mismo, el valor, la incertidumbre, las unidades, el material de referencia, todo lo que ustedes, el número del lote. Entonces, todo esto para que ustedes se den cuenta que ustedes ya tienen la información, ¿ok? Es decir, esto significa trazabilidad. Es muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no ha entendido? Porque hasta aquí llegamos con el tema de trazabilidad. Esto es todo lo que significa trazabilidad. Cuéntenme si no lo entendieron o qué dudas tienen. O si yo fui tan buena que expliqué y les quedó todo tan claro. Profe, sí entendimos. ¿Qué dices? Sí, profe, todo quedó muy claro. Bueno, entonces, ¿qué queda? ¿Qué sigue? ¿Se acuerdan ustedes que tenemos un taller de trazabilidad? ¿Sí? Entonces, ahora lo que sigue es que ustedes tienen que hacer un esquema y tienen que hacer una carta de trazabilidad. Ese es el taller. Pero chicos, con lo que ustedes acabaron de ver, con lo que les acabé de explicar en la clase pasada y esta,
¿Ustedes creen que es complejo que ustedes me hagan una carta de trazabilidad? Yo les voy a contar algo. Ustedes, muchos de ustedes, los que ya recibieron la nota del control metrológico, por ejemplo, Tulio o Natalia Herrera, creo que también que ya se lo mandé, ahorita que vean la rúbrica, ustedes debieron haber dicho, profe, pero es que para yo hacer el control metrológico, lo primero que hubiera tenido sería la rúbrica, ¿cierto? Que es lo que con lo que usted califica. Y yo les digo, ¿saben que no? Y no lo hago porque les corto la creatividad. Ustedes recuerdan que cuando yo les coloqué el trabajo de control metrológico, les dije, me voy a valer mucho de la creatividad de ustedes. Tienen que coger todo lo que yo les he dicho y tienen que llevar eso y ponérmelo en un archivo de Excel, y que el archivo de Excel contenga toda esa información con todo lo que significa la metrología. Entonces, eso es lo que significa esa rúbrica. En esa rúbrica, si ustedes la miran y la analizan, bueno, no todos la han recibido, chicos, porque tengo tanto trabajo, he tenido tanto trabajo que realmente no he terminado de calificarlo. Me faltan como 2 o 3 grupos todavía. Pero cuando la revisen, se van a dar cuenta que ahí van a tener toda la información, y la información no es difícil. Ustedes la tienen, la podían haber averiguado, sí. La podían haber supuesto, sí, pero tenían que haberme puesto toda la información que ustedes tenían en las diapositivas. Si ustedes se dan cuenta, esa rúbrica la hice con todos los temas que yo les puse a ustedes en las diapositivas. Entonces, yo quiero, ojo, yo tengo una rúbrica también para trazabilidad. Profe, ¿usted nos va a pasar la rúbrica para hacer la hoja en Excel, la carta de trazabilidad? Yo les voy a decir no. ¿Y por qué no se la voy a pasar? Porque ustedes tienen que ser tan creativos que me tienen que hacer una carta de trazabilidad en un archivo de Excel que sea lo suficientemente completa. Y acá tienen la presentación, si no se las he mandado, se la voy a mandar ahorita, y tiene que contener toda la información que dice la presentación. No se vayan a poner a hacer solamente una hoja, no me vayan a poner a hacer 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, en una sola hoja me pueden poner toda la información. Y si ustedes se dan cuenta, la trazabilidad es mucho más fácil que un control metrológico. El control metrológico es mucho más complejo. Entonces, si ustedes fueron capaces de hacer un control metrológico solamente con la presentación, es que es mucho más largo, tanto es más largo el control metrológico que me demoré más tiempo en explicárselos que la trazabilidad que me demoré en una clase o una clase y media. Y ni así, porque yo hubiera podido dictar todo este tema en esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este momento yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo los grupos con los que ustedes hicieron control metrológico. Entonces está el grupo de Ferney Restrepo, está el grupo de Natalia Herrera, está el grupo de Harold Martínez, está el grupo de Tulio José Lopera, está el grupo de Javier Andrés García, está el grupo de Lady Viviana Saldarriaga, que trabaja con Yesenia, y está el grupo de Juan David Cadena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos mismos grupos van a hacer la carta y el esquema de trazabilidad. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo les voy a mandar un inserto para ustedes, no de laboratorios de ensayo, porque yo no quiero que ustedes aprendan de laboratorio de ensayo, pero ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Sí, yo siempre de metrología uno les he dicho, ustedes tienen tantas capacidades que ustedes tienen capacidades para todo lo que ustedes ni se imaginan. Ustedes pueden servir para el ensayo, para investigación, para todo lo que ustedes quieran, pero les voy a mandar solamente insertos de ustedes, es decir, de medición de creatinina, de medición, esos son los que les voy a mandar. Y con el inserto que yo les mande a cada grupo, por grupo me van a hacer una hoja de Excel donde me van a poner una carta de trazabilidad, todo lo que ese inserto les ofrece para la trazabilidad, y me hacen el esquema. El esquema me lo pueden hacer en cualquier software o en una hoja de Excel, como ustedes lo quieran hacer. ¿Me acabaron de entender lo que quiere decir el taller de trazabilidad? Hola. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para cuándo creen ustedes que me pueden entregar ese taller? Ese taller no es complejo. Todos los que vamos a tener para todos los que vamos a tener durante este semestre, es de los más sencillos. Es del más sencillo que ustedes van a completar. Pero yo quiero que ustedes sean los que me digan para cuándo me pueden entregar ese taller, si yo les coloco el inserto hoy antes de las 12 de la noche. Y lo van a hacer por grupos. ¿Ok? Por los mismos grupos de trabajo de control metrológico. Si alguien no está allá, Profe, pues ya. ya que nos estamos bien de acuerdo, porque todavía tenemos que entregar este taller y tenemos también parcial. Sí, por eso. Ustedes me dirán.
Y también falta todo, pues lo de robustez en el otro taller, en el otro taller. Pero yo quiero, chicos, que ustedes recuerden lo que yo les dije la vez pasada. Si estuviéramos en presencialidad, mire que nosotros no les estamos poniendo más trabajo del que habíamos convenido en presencialidad. La profesora y yo no hemos colocado absolutamente nada más. Hemos procurado que lo que ustedes tengan que hacer lo hagan y lo puedan completar, dándole los datos que ustedes hubieran adquirido presencialmente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, puede ser para la otra semana, perdón, la interrumpo y qué pena lo conchuda, pero es que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 parciales la otra semana y terminar Pero, de entregar ese taller. Lady Viviana o Viviana, como te gusta que te digan, pero la cuestión no es esa. Les estoy preguntando a ustedes que me den una fecha. Yo no les estoy poniendo fecha, les estoy diciendo a ustedes que me den una fecha, pero ojo que lo que les estoy diciendo en este momento es que ustedes me están diciendo que todavía tienen muchas cosas de metrología, pero recuerden que si ustedes estuvieran en presencialidad, tendrían laboratorio y tendrían materia al mismo tiempo. O sea, no es excusa que ustedes me digan, profe, es que todavía estamos haciendo lo de validación, lo de robustez, ¿cierto? Porque lo tendrían que hacer en presencialidad. En presencialidad, ¿qué hubieran hecho? ¿Me hubieran dicho lo mismo? No, yo creo que no, porque una cosa es la clase y otra cosa es el laboratorio. Que en metrología 2 lo mezclamos, sí, porque teníamos que mezclarlo por el tiempo, por el contenido de la materia. Pero en laboratorio y teoría es teoría. Y así se han manejado todas las materias teórico-prácticas. ¿Estamos de acuerdo? O cuando ustedes ven química clínica, una cosa hacen en el laboratorio y otra cosa hacen en la materia, o ustedes dicen, no, profe, es que tenemos todo lo de la materia, entonces no le podemos entregar lo del laboratorio. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes sean conscientes y me digan cuándo. No les estoy poniendo una fecha, pero que ustedes mismos me definan una fecha. Que ustedes mismos me definan una fecha. Profe, lo entregamos el 21, lo entregamos la clase la semana del 18 al 22, pero que ustedes mismos me digan, que no sea yo la que les diga, sino que ustedes mismos me digan, profe, para tal fecha lo tenemos. Se van a dar cuenta que esto no es complejo. Pero inclusive, ojo con lo que les voy a decir, inclusive yo empiezo incertidumbre la otra clase. ¿Estamos de acuerdo? Profe, a mí me parece bien el 21, pues como máximo el 21. ¿Y todos están de acuerdo? ¿Todos? A mí me parece que sí, profe. Profe, sí, puede ser buena fecha. Bueno, entonces 21 de mayo. Y así les coloco ahorita en el correo. En el correo voy a mandar los insertos. Voy a volver a mandar la presentación que para mí, yo tenía en mi concepto que ya se las había mandado. Pero yo les Sí, vuelvo a profe, mandar. ya la presentación No, profe, sí, la el 30 de abril. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Eso quiere decir que para los que no la recibieron, vuelvo y mando la presentación, mando los insertos y les coloco la fecha que fue definida por ustedes aquí, 21 de mayo. Y esa fecha es en la que yo voy a recibir. Se van a dar cuenta que esto no es difícil, esto no es complejo. Y más importante, si lo entendieron súper bien, van a tener la presentación y acuérdense de que en la cartica de trazabilidad, en esa hojita de Excel, debe ir toda la información que está en las diapositivas. Ojo que hay mucha información repetida así porque les di ejemplos, pero utilicen Profe, para que no les falte nada. Dime. cuando usted se refiere a carta y esquema, ¿son dos formatos diferentes o es lo mismo? Sí, Tulio, muy buena pregunta. El esquema es un diagrama de flujo, que es lo que yo hago de forma resumida, ¿ok? Y mi carta es un archivito en Excel que dice todos los ítems que yo debo llenar con la trazabilidad. Los valores, las unidades, cómo se ajusta el sistema internacional de unidades, eso es lo que yo debo tener en Excel. Que se compaginan, sí, se complementan, sí. La carta de trazabilidad debe servirme para hacer un buen esquema de trazabilidad, pero el esquema de trazabilidad es muy resumido. El esquema es ese diagramita que yo les mostré, con el que les di la clase. Y la cartica es un archivo de Excel donde yo tengo todo. La unidad de medida, los patrones, los códigos de los patrones, las unidades de los patrones, la trazabilidad del Sistema Internacional de Unidades, la institución del patrón y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendiste, Tulio? Sí, profe. O no sé si fui clara o si me faltó algo. Sí, profe, yo entiendo. Entonces, incluiríamos dentro de esa misma hoja de Excel todas las referencias y toda la información que citemos ahí mismo. Tulio, recuerda que lo único cansón que tiene la metrología es que la metrología es demasiado estricta en la información. Entonces, si tú tienes un material de referencia, ese material de referencia debe tener un código. Ese código
debe tener una magnitud, esa magnitud debe tener una matriz, esa matriz un mensurando, ese mensurando un valor y una incertidumbre. Esa incertidumbre debe tener una unidad, deben ser esto trazables al sistema internacional de unidades o no, ¿cierto? Yo puedo mandarles uno que no, pero eso lo deben saber ustedes. ¿Cómo? Con la información que les da el inserto. Sí, Pero profe. ustedes van a tener todo, sí, van a tener todo. Pero Pero ojo, se les presentaba una certificación del material de referencia en un documento aparte. ¿Esos documentos se los anexamos o simplemente los referenciamos? no, esos vienen todos en el inserto. Todo el inserto te da toda esa información. Toda la información la trabajas del inserto. No vas a necesitar buscar nada más. Ok, profe. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bueno, chicos, entonces, como ya terminamos de negociar, voy a dejar de grabar, ¿ok? Vamos a detener la grabación para poderles mandar esta grabación después. Recuerden